Ah, bendito sea el Eterno que nos permite congregarnos en este día, amén. Pedimos a Él que por la gracia del Cordero Santo nos conceda entendimiento y que nos santifique en el Espíritu de verdad, amén. Hechos capítulo 23, versículo 23 en adelante. Ya estamos concluyendo con el libro de los Hechos, que es un libro histórico, pero también tiene mucha enseñanza espiritual, amén. Y meditaba en esto del libro de los Hechos porque en realidad no hubiéramos sabido nada del ministerio a los gentiles o a las naciones si Elohim no hubiera puesto en el corazón de Lucas narrar todos estos hechos. Que no hay otro libro que nos narre nada acerca del ministerio a los gentiles, de cómo era que la salvación iba a llegar a todas las naciones, cómo es que todas las naciones serían benditas por la simiente de Abraham. Amén. Entonces realmente el libro de Hechos es de gran bendición, sobre todo para nosotros que procedemos de las naciones, porque es allí donde se nos narra toda la obra que el Padre hizo para alcanzarnos a nosotros y para alcanzar a todas las naciones y para que la luz gloriosa del Evangelio de Yeshua el Mesías llegara a todos los rincones de la tierra. Amén. Entonces es importante y poder conocer la historia de cómo el Padre lo hizo. Saulo fue un siervo que su ministerio fue muy difícil. Desde que comenzó hasta su final estuvo lleno de muchos problemas, muchas controversias, mucha oposición, mucha persecución. Pero aún así, el Señor lo fortaleció para que permaneciera, perseverara y cumpliera la obra que el ministerio que él le había encargado, y lo llevó a cabo hasta su propia muerte. Amén. Entonces, de cierta manera, también siguió los pasos de nuestro Señor, cuando el Señor mismo también obedeció la voluntad del Padre y su ministerio también lo llevó hasta la misma muerte. Amén. Vamos a continuar en el capítulo 23, versículo 23, narrando los acontecimientos que le ocurren a Saulo ya en manos de los romanos. Amén. Recuerde que los romanos lo rescataron de las manos de los judíos que querían matarlo. Amén. Porque lo acusaban de ser alguien que estaba causando muchos problemas a la ley y al templo y al pueblo mismo. Amén. Dice la escritura así. Recordemos que Saulo también se encuentra en Cesarea, en la ciudad de Cesarea marítima, que está que está a la orilla del Mediterráneo. Amén. Dice: y llamando a 2 de los centuriones, les dijo: preparad 200 soldados. Esto es el tribuno, la noche que rescató a Saulo. Amén. Enterándose de que le estaban preparando una emboscada para matarlo, entonces decide trasladarlo de Jerusalén a Cesarea. Y dice que llamando a 2 de los centuriones les dijo: preparad 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea a partir de la 3:00 hora de la noche. ¿Qué hora sería la 3:00 hora de la noche para nosotros? Para entender un poquito el vocabulario. La 3:00 hora de la mañana son las 9 de la mañana. La 3:00 hora de la noche son las 9 de la noche. Amén. Porque se contaba solamente al comienzo del día y al comienzo del caer la noche. Amén. Dice que y ordenó, o sea, el tribuno, a estos centuriones que aparejaran cabalgaduras para que Saulo montara
y llevarlo con seguridad ante Félix, el gobernador. Y le escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo Félix, el gobernador, salud. A este hombre lo habían prendido los judíos y cuando estaban a punto de matarlo, me presenté con la tropa al enterarme de que era romano y lo rescaté. Bueno, aquí él está diciendo parte verdad y parte está mintiendo, ¿verdad? Porque sabemos que el tribuno, cuando fue a ver lo que estaba sucediendo, lo rescató, pero sin saber que era romano. Él se dio cuenta que era romano cuando lo mandó a azotar. Y Pablo entonces le dice: oye, ¿usted se puede azotar a un hombre sin haberlo juzgado? Y ahí fue que Pablo le declaró que él era romano. Así que aquí el tribuno está lisonjeando al gobernador y mostrando su mejor imagen. Amén. Que tristemente es algo que ocurre en las personas. Amén. Dice el 28, queriendo saber la causa, está narrando aquí, escribiendo la carta, queriendo saber la causa por lo cual lo acusaban, lo bajé al concilio de ellos, o sea, al Sanedrín, ¿verdad? Y hallé que era acusado por cuestiones de la Torá, de la ley de ellos, pero no tenía ningún cargo digno de muerte o prisión. Habiéndoseme informado que había un complot contra ese hombre, inmediatamente lo envío ante ti, ordenando también a sus acusadores que hablen contra él delante de ti. Los soldados entonces, tomando a Pablo o a Saulo, tal como les había sido ordenado, lo llevaron a Antípatris durante la noche. Y al día siguiente regresaron a la fortaleza, dejando que los jinetes se fueran con él. Antípatris era una ciudad que el hijo de Herodes había restaurado en honor a su padre. Amén. Y quedaba casi a medio camino entre Jerusalén y Cesarea. Dice que el 33 dice: ellos, después de entrar en Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Saulo. Después de leerla, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando vengan también tus acusadores, y mandó que fuera custodiado en el pretorio de Herodes. Y a partir de aquí ya entonces Saulo queda en manos de las autoridades romanas. Amén. Y claramente, pues las autoridades romanas también van a escuchar las acusaciones que hacen contra él para ver si hay algún delito realmente digno de muerte. Amén. Así que recordemos que todo esto es parte de la historia de lo que este siervo del Señor sufrió y cómo vivió y cómo él llevó a cabo la voluntad del Padre a través de sus propias cadenas. Amén. De su propio sufrimiento fue cumpliendo la voluntad de. Recuerde que a él se le dijo que tendría que presentarse ante príncipes y reyes, ¿verdad? Y es lo que Saulo está cumpliendo de una manera que tal vez no quiere, pero que es la forma como el Padre le ha establecido para que se cumpla su voluntad. Amén. Porque a través de estas cadenas él va a tener que dar explicaciones a gobernadores y a reyes. Amén. Capítulo 24, versículo 1 nos sigue narrando. Dice: 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un cierto abogado llamado Tértulo, quienes se presentaron al gobernador contra Saulo. Cuando él compareció, Tértulo comenzó su acusación diciendo: como estamos disfrutando de mucha paz gracias a ti, y debido a tu providencia se están haciendo reformas para esta nación, siempre y en todas partes lo recibimos con toda gratitud, oh excelentísimo Félix. O sea, todo el mundo tiene su forma de adular al que está sentado en el gobierno, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 4, a fin de no molestarte por más tiempo, te suplico que nos oigas brevemente con tu bondad, porque hemos hallado que este hombre es una peste que promueve altercados entre los judíos
por todo el mundo, siendo además cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, ¿por qué este hombre dice que él promueve altercados contra los judíos en todas partes? Porque recordemos que Saulo de Tarso, a todas las poblaciones que él llegó, siempre iba a la sinagoga primeramente a anunciar las buenas nuevas del Mesías, y siempre terminaba en que una parte de estas poblaciones creían y otras partes lo rechazaban, y generalmente los líderes de las sinagogas, digo generalmente porque no fueron todos, terminaban persiguiéndolo a él o queriéndole hacerle daño. Amén. Entonces claramente esto había llegado a oídos de los líderes en Jerusalén, de los fariseos y de los saduceos, y entonces por eso es que saben que él, por causa de la fe, trae muchos conflictos a los judíos en todas partes, porque está trayendo separación entre judíos, y también está causando que los judíos que no creen pues se levanten y se alboroten y causen problemas en cada población. Amén. Y la secta de los nazarenos nos da a entender de que realmente había tres nombres por los cuales se conocían a los creyentes de aquella época. Los nazarenos, porque seguían a Yeshua de Nazaret. Y estaba otro nombre que se llamaba los del camino, en referencia a que Yeshua era el camino, la verdad y la vida. Y el tercer nombre que se les daba fue el que se les dio en Damasco, pero en Antioquía, que se les llamó cristianos o seguidores del Cristo. Amén. Ya en términos griegos. Amén. El 6 continúa este hombre en su acusación y dice: e incluso intentó profanar el templo y lo tuvimos que prender. Aquí dice que intentó, cuando lo agarraron la primera vez, lo acusaron de que él había profanado el templo. Claramente se dieron de cuenta de que no era verdad de que él había profanado el templo. Amén. Así que ahora están cambiándola un poco la acusación. Recuerde, ¿cuál fue la profanación que supuestamente hizo Saulo de Tarso con el templo? De haber introducido gentiles al templo, que era algo que era prohibido. Amén. Al templo del Señor no podía entrar ningún gentil que no fuera circuncidado y que no fuera considerado parte del pueblo. Ya aclaramos para recordar de que esto es bueno tenerlo presente, en el sentido de que el judaísmo está pensando en reconstruir o construir un tercer templo, y no crea ningún gentil que va a poder ir y entrar, ni siquiera a conocer adentro del templo, porque eso jamás será permitido. A ese templo solamente entrarán los judíos y los que sean considerados judíos por ellos. Amén. Así que eso es bueno ir recordando para que no se nos pierda la realidad de las cosas. Amén. Así como ocurrió ayer, así ocurrirá si eso vuelve a suceder. Amén. Saltamos al versículo 8, porque el 7 realmente no aparece en los manuscritos más antiguos. Dice: tú mismo, después de interrogarlo, continúa el abogado después de interrogarlo acerca de todas estas cosas, podrás darte cuenta de por qué lo acusamos nosotros. Amén. Y los judíos también tomaron parte en la acusación, afirmando que estas cosas eran así. Los judíos quiere decir aquellos que acompañaron a estos líderes que fueron allí ante el gobernador Félix. Amén. Recuerde que solo los romanos tenían la autoridad para matar a través de un juicio a una persona. Los judíos tenían ciertos términos para poder hacerlo. Amén. Cuando el gobernador, versículo 10, cuando el gobernador le hizo señal para que tomara la palabra, Saulo respondió así, dice: sabiendo que desde hace muchos años eres juez
para esta nación con buen ánimo presentaré mi defensa, pudiendo tú cerciorarte de que no hace más de 12 días subí a adorar en Jerusalén. Y no me hallaron en el templo discutiendo con nadie, ni provocando un motín, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, que serían las cosas que le podrían causar a él ser digno de muerte. Amén. Por eso él aclara ese punto de que en realidad él no estaba causando ningún problema. Porque para los romanos la sedición era un motivo para darle muerte a cualquier hombre. Dice, ni pueden ellos comprobar ante ti las cosas de las que ahora me acusan. Claramente los dejó sin bases para poder acusarlo o juzgarlo de algo. Pero esto te confieso que según el camino, y aquí vemos el segundo nombre que se le daba a la fe, ¿verdad? Que según el camino que ellos llaman secta, y fíjate que Saulo no se refiere al camino como el nazareno, sino como el camino. Los nazarenos lo llaman, son los líderes judíos, ¿verdad? Porque siguen a Jesús de Nazaret, porque no creen que ellos, no creyeron y no creían que Jesús de Nazaret fue el Mesías o era el Mesías. Amén. Por eso Saulo no usa el término nazareno, porque claramente el usar el término nazareno significaría de que está dándole relación a lo que era Yeshua como un hombre normal. Amén. Alguien que había nacido en Nazaret. Pero cuando él usa la palabra el camino, está haciendo referencia al hecho de que Yeshua era el Mesías. Fíjense la diferencia, cómo una palabra cambia los conceptos de algo. Amén. Cuando Saulo usa la palabra camino en vez de nazareno, es porque está queriendo afirmar el hecho de que Yeshua de Nazaret es el camino realmente hacia la vida. Era realmente él el Mesías. Amén. Y una sola palabra puede cambiar mucho el significado de las cosas. Amén. Dice que, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman secta, la palabra secta antiguamente no era algo despectivo como hoy en día se hace. Esa es una secta. No, antiguamente una secta era como son los partidos políticos. Que hay diferentes partidos políticos y cada quien pues tiene su posición y su pensamiento acerca de lo que cree y de lo que piensa, ¿verdad? Pues antiguamente los grupos religiosos también se veían como sectas en el sentido de que diferían en conceptos. Estaba la secta de los fariseos y la secta de los saduceos, que diferían ¿en qué? ¿En qué diferían los fariseos de los saduceos? ¿O de los saduceos? En la resurrección de los muertos y en otras cosas que vamos a tratar de entender hoy. Amén. Dice que, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Elohim de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la Torá, a la ley, y lo que está escrito en los profetas. Fíjese que cuando él dice esas cosas, hay que entender las palabras de él, porque está diciendo que el hecho de que él cree en Yeshua el Mesías es porque está creyendo a la Torá y a los profetas. ¿Qué tiene que ver el hecho de creer en Yeshua el Mesías en que uno le cree a la Torá y le cree a los profetas? Porque es la Torá y los profetas los que dan testimonio de que el Mesías había de venir. Por lo tanto, cuando él dice creyendo a la Torá y a los profetas, está diciendo yo creo lo que la Torá y los profetas anunciaron acerca de el Mesías que había de venir. Amén. Entonces, si algunos dicen que nosotros no creemos a la Torá, fácilmente puedo decirle, estás equivocado. Porque si yo no creyera en la Torá, entonces no creyera en Yeshua el Mesías. Amén. Para nosotros creer en Yeshua el Mesías, nos es necesario creer en lo que la Torá de Moisés dice y creer en lo que los profetas dijeron a través de las profecías. Amén. Y dice que el 15 dice, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan, que ha de haber resurrección tanto de justos como de injustos.
Y aquí también es bueno detenernos un ratito porque ¿cuál es la diferencia entre la esperanza de la resurrección de los fariseos y la esperanza de la resurrección de Saulo? ¿Es la misma esperanza? ¿Cuál es la diferencia? Claramente los fariseos se caracterizaban porque creían en la esperanza de la resurrección, pero claramente conforme a sus interpretaciones, conforme a sus creencias, conforme a lo que ellos habían interpretado. Y Saulo dice, yo también creo en la resurrección de los muertos, pero no conforme a lo que ellos creen, sino conforme a la fe que es en Yeshua el Mesías. Y mi creencia, podría decir Saulo, y mi creencia en la resurrección de los muertos tiene mucha más fuerza que la de ellos, porque yo tengo un testigo. Aquel que dio testimonio levantándolo entre los muertos y que ahora está a la diestra del Altísimo. Amén. Así que la esperanza de Saulo era mucho más veraz y era mucho más poderosa que la de los mismos fariseos. Hoy en día el judaísmo también cree, una gran parte del judaísmo también cree en la resurrección y creen que hay una resurrección, pero la manera en como ellos la esperan y la creen es diferente a la manera como nosotros la creemos y la esperamos, porque nuestra esperanza de resurrección está basada en el testimonio que la Escritura dan acerca de la resurrección de Yeshua el Mesías. Si él no hubiera resucitado, si el Padre no lo hubiera resucitado, entonces no tendríamos ¿qué? Esperanza. Sería una creencia más como la que tiene el judaísmo. Amén. El 16 dice, por esto también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible ante Elohim y ante los hombres. ¿Qué tiene que ver el que uno crea en la resurrección de los muertos con mantener una conciencia limpia delante de Dios de los hombres? Porque claramente entendemos que la esperanza de la resurrección está ligada a nuestro comportamiento. Está ligada no solamente a que creamos que Jesús es el Mesías, sino que vivamos conforme a la voluntad del Padre, conforme a lo que el Padre establece en las Escrituras de cómo debemos vivir. Yo puse un post donde preguntaba acerca de cuál es lo más importante de la Torah. Amén. No sé si algunos de ustedes lo leyeron. Y la pregunta está todavía ahí. ¿Qué es lo más importante de la Torah? A Yeshua le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, el mayor de las misbot. Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos más importantes. Pero cuando preguntamos qué es lo más importante de la Torah, ¿cuál sería la respuesta? Y claramente también la encontramos dentro de la Escritura, y el mismo Mesías lo dijo. Me acompaña al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Amén, ¿lo tienen? ...23 dice... Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas... ...que diezmáis la menta, el eneldo y el comino... ...pero dejasteis lo más importante de la Torah. ¿Para qué es lo más importante de la Torah? Lo dice el Señor, ¿verdad? Dice... la justicia... la misericordia... y la fe. Amén. Y lo dijo el mismo Señor. Lo más importante de la Torah es la justicia, la sedaká, la misericordia y la emuná, la fe. Amén. Ahora, ¿de dónde lo tomó el Señor para decir las palabras? De lo que los Navín, de los que los profetas dijeron.
Vamos al libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante dice, pregunta el profeta y dice, ¿con qué me presentaré a Yahweh y me postraré ante el Elión? La palabra Elión significa el Altísimo. Amén. Él es la palabra la corta de Elohim y Elión es la palabra Altísimo. Entonces, el Dios Altísimo o el Elohim Altísimo. Amén. Pregunta él, ¿me presentaré con holocaustos, con terneros añales? El 7, ¿aceptará Yahweh millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El 8 dice, oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Lo que Yahweh pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Dios, con tu Elohim. ¿Creen que el Mesías no inventó lo que dijo, verdad? Sino que lo tomó de lo que los mismos profetas habían, de lo que el mismo Espíritu había revelado a través del profeta Miqueas. Amén. ¿Qué es lo que exige Dios? Que hagamos justicia, que practiquemos la misericordia y que nos andemos con cuidado con Él. ¿Qué quiere decir? Que tengamos cuidado de cómo caminamos con Elohim, que tiene que ver con lo que dijo Yeshua, que es la emuná, la fe. Amén. Andar contento es andar firme en la fe, andar perseverando en la fe, andar conforme a la fe, a la emuná. Amén. Entonces, una cosa es cuál es el mayor mandamiento y otra cosa es qué es lo más importante de la Torah. Continuemos en ¿dónde estamos? En el libro de Hechos nuevamente, perdón. Así que la conciencia irreprensible significa es de que nuestro corazón no nos acuse de nada malo cuando nos postramos delante de Dios, porque no hay cosa más difícil para un creyente que en el momento que se postra delante de Dios le venga a su mente y a su corazón lo malo que ha hecho, porque entonces toda la confianza que tiene para orar se va al piso. Amén. Por eso cuando nos presentamos delante del Padre con la conciencia tranquila y con el corazón limpio, tenemos paz para orar, tenemos confianza para orar. Amén. Y no tenemos que estar ahí arrepintiéndonos de cosas que no debimos hacer. Amén. Pero aún así, grande la misericordia de nuestro Padre, que aún así cuando cometemos errores y nos postramos y vienen a nuestra mente nuestros errores, pues, ¿qué dice la Escritura? Pues que podemos venir confiadamente delante de su trono y pedir perdón, pedir misericordia. Amén. Pero también guardarnos de no hacer eso como un juego, de que, como dicen algunos por ahí, peco y me arrepiento y empato. Eso hay que guardarnos de ese tipo de pensamientos. Amén. Porque el Señor no nos liberó para que estemos pecando, nos liberó para que seamos libres del pecado. Amén. Y de la maldad, para que practiquemos la justicia y la piedad. Amén, mis hermanos. Luego dice, versículo 17, capítulo 24, el 16, ya lo leí, ¿verdad? Por eso también yo mismo procuro tener siempre una conciencia. Nadie puede reprenderte, ni tu corazón, ni ninguno. Una de las cosas poderosas que tuvo el Mesías es que tuvo el poder de decirle al pueblo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Podríamos hacer nosotros delante de aquellos que nos conocen decirles así?
¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Amén. ¿Puede la gente testificar de que andamos honestamente y correctamente y justamente en esta vida? ¿O tienen algo de qué acusarnos? ¿O tienen algo que señalarnos? Amén. En este momento, no en lo que fue, no en lo que éramos antes. Porque si alguien viene a decirme a mí que tú eras esto y era aquello, tú lo estás diciendo, era. Dime ahora que soy. Amén. Redargúyeme ahora. No vengas con mi pasado que el Señor lo echó al fondo del mar. Dime ahora de qué me redarguyes. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a mantener nuestra conciencia tranquila y limpia delante de Él y delante de los hombres. Ahora bien, después de muchos años llegué a mi nación para dar limosnas y ofrendas, en las cuales cosas después de haberme purificado me hallaron en el templo, no con turba ni con alboroto. Y aquí ya empieza a explicar por qué fue que lo apresaron. Recuerde que él entró al templo porque los líderes de la congregación de judíos creyentes en Yeshua el Mesías le aconsejaron que pagara los votos de 4 hombres que tenían voto hecho, ¿verdad? Y que pagara Saulo el rasurarse la cabeza a ellos. Y él entró con ellos para anunciar la purificación de ellos y a esperar el tiempo para que poder presentar los sacrificios que era necesario presentar para poder cumplir el voto. Amén. Y en ese momento en ese tiempo fue que lo vieron en el templo los judíos y Ahora, ¿qué judío fue lo que lo atraparon? ¿Qué judío fue lo que lo acusaron? No fueron los judíos de Jerusalén, sino fueron los judíos que venían de los pueblos donde Saulo había estado anunciando las buenas nuevas del Mesías, que lo vieron allí. Y por eso lo conocieron y lo atraparon y lo acusaron de que estaba profanando el templo. Amén. Luego dice que el 19 dice, sino causado por algunos judíos de Asia, y aquí está claro de que no eran de Jerusalén, sino que eran de la región de Asia, quienes deberían comparecer ante ti si algo tienen que alegar contra mí. O sea, realmente la causa por la cual a él lo arrestaron, ¿cuál fue? Porque lo acusaron de que estaba profanando el templo, ¿verdad? Pero esa no es la acusación que ellos traen contra Félix, porque en realidad ni sabían qué fue lo que... Recuerden cuando el tribuno fue a rescatarlo, la gente preguntó por qué lo acusaban y unos decían una cosa y otros decían otra cosa, y al final nadie sabía realmente por qué de qué lo acusaban. Amén. Luego dice que el 20 dice, o si no, que estos mismos, o sea, los que están allí presentes acusándolos, digan qué delito hallaron estando yo delante del Sanedrín. Recuerden que el tribuno lo llevó al Sanedrín para saber de qué cosa lo acusaban. Y allí Saulo se le salió por la tangente, porque cuando vio que habían saduceos y fariseos, entonces él trajo el tema de la resurrección de los muertos, sabiendo que eso iba a causar ¿qué? División entre ellos, porque entre ellos no creen lo mismo. Amén. Y así sucedió. A menos que sea por esta única palabra que dije estando ante ellos, en cuanto a la resurrección de los muertos, soy yo juzgado hoy por vosotros. Félix, entonces, enterado más exactamente acerca del camino, les aplazó el asunto diciendo, cuando baje el tribuno Lisias, examinaré vuestro caso. O sea, realmente Félix no halló nada de que las acusaciones que estaban haciendo contra él fueran válidas, así que decidió aplazar el juicio para tener a otro testigo. Amén. Dice, acto seguido ordenó al centurión que lo custodiara, pero que tuviera libertad y a ninguno de los suyos impidiera atenderlo. Quiere decir que Pablo, aunque estaba preso, la congregación de Cesarea y los discípulos de esa área podían ir a compartir con él y a visitarlo. Amén. Tal vez es allí cuando Saulo escribe alguna de las cartas que escribió, estando allí preso, porque allí estuvo 2 años el preso. Amén. Dice, después de algunos días llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamando a Saulo lo oyó acerca de la fe de Yeshua el Mesías.
Pero al disertar él sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se llenó de temor y le dijo: vete por ahora, cuando tenga un tiempo conveniente, te enviaré a llamar. ¿Qué fue lo que le asustó a Félix? ¿De qué cosas le habló Saulo que lo llenaron de temor? Dice que él disertó sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ahora, ¿por qué Saulo decide hablarle a un gobernador de estas cosas? Porque claramente Félix es juez y tiene que entender de que sobre él recae una responsabilidad, de que tiene que juzgar con justicia y que no puede corromper el juicio por causas personales ni por favorecer a otros. Tiene que ser imparcial, ¿verdad? Entonces, claramente, cuando él escucha esto, de estas cosas, claramente, pues, él se asusta porque los romanos, al no tener temor de Dios, no eran muy dados a ser justos en los juicios. Amén. Sino que algunas veces también hacían conforme les convenía o se dejaban sobornar, y entonces el juicio se perdía. Amén. Ahora, esto también aplica no solamente para los gobernantes, aplica también para nosotros. Amén. De cómo nosotros juzgamos todas las cosas. ¿Y con qué espíritu juzgamos las cosas nosotros? Si las juzgamos porque nos dejamos manipular por lo que otros nos digan, o realmente juzgamos porque queremos hacer lo que es correcto, lo que es justo. Amén. Y habla sobre el dominio propio. ¿Qué tiene que ver el hacer juicios con el dominio propio? Pues que un juez no puede dejarse mover por sus sentimientos, ni por sus emociones, ni por nada extraño. Amén. Un juez no puede dejarse mover porque le presentaron a un criminal y entonces le dio ira y entonces ahora lo juzga porque le dio ira contra él. Sino tiene que poner aparte sus emociones, sus sentimientos y ver las cosas como realmente presentar las pruebas y las defensas y las acusaciones para poder pensar entonces qué culpabilidad hay en una persona. Y así nos pasa a nosotros en cualquier juicio que uno haga. Uno tiene que sopesar los pros y los contras para saber realmente si lo que voy a juzgar o lo que creo o determino de algo es así o no. Porque cuántas veces nos hacemos idea de una persona simplemente porque otra viene y nos dice: oye, esa persona es esto y esto y aquello, cuando nosotros nunca hemos tenido la molestia de tratar con esa persona o preguntar a otros a ver si piensan igual, sino que le creemos a este y entonces ya determinamos un juicio sobre esa persona, que es uno de los males más grandes que hay en medio de las congregaciones. Los malos juicios de las personas. Juzgamos a las personas a la carrera. Amén. Porque creemos que hizo aquello o esto, y viene alguien a llenarnos la cabeza, el oído de que esto pasó, sin que nosotros nos preocupemos de averiguar si eso es verdad o no es verdad, o si es así o no es así, o averiguar si la intención fue esa o no fue esa, porque a veces, aunque la evidencia muestre algo concreto, puede ser que la intención no fuera esa. Entonces, realmente esto aplica también para nosotros. Tenemos que tener cuidado de los juicios que hacemos en todas las cosas. No es solamente para los gobernadores y para los jueces, sino también para cada uno de nosotros. Tenemos que tener dominio propio. Y dominio propio significa que yo tengo que controlar mi lengua. Tengo que dominar el efecto de lo que me puedan decir. Amén. Porque cuántas personas, por algo que oyeron, reaccionaron e hicieron algo que después se lamentaron, simplemente porque alguien les dijo, porque no tuvimos el control de dominarnos y decir: ¿sabe qué? Ok, aunque esto me dijeron, voy a averiguar, voy a indagar si esto es así o no es así. Amén. Entonces, el juicio y el dominio propio
también nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque es la tercera cosa que dijo Saulo. Porque hay un juicio para todo. Porque habrá un día en que Dios juzgará todas las cosas. Y si yo juzgo mal, entonces también se me juzgará mal. Amén. Porque ¿qué dice la Escritura? Porque Dios no tiene por inocente al culpable. Nadie puede presentarse delante del Señor y decir, es que yo no sabía. Cuando claramente lo que no quiso fue conocer, ni entender, ni estudiar, ni meditar, sino que pensó que la vida era simple. Uno puede hacer cualquier cosa sin consecuencias. Para todo hay consecuencias, amén. Así que uno tiene que, antes de hacer cualquier acción, y lo hablamos esta mañana, ¿verdad? Antes de cualquier acción, uno tiene que meditar bien, dominarse antes de ir a actuar. ¿Amén? Y eso claramente es algo que nos toca que pedirle a Dios que por su Santo Espíritu cada día nos enseñe más a dominarnos, a tener dominio propio, y a dominar nuestros ojos, a dominar nuestros oídos, a dominar nuestra boca, a dominar nuestras manos y nuestros pies para que no corran presurosos al pecado y al mal. Amén. El tiempo se me fue. Versículo 26-27 para concluir esta porción. Continúa Saulo o Lucas escribiendo, dice, porque al mismo tiempo esperaba que Saulo le diera dinero, por lo cual lo hacía llamar con frecuencia para conversar con él. O sea, la intención de Félix de hacer llamar cada rato a Saulo para interrogarle, para hablar cosas, en realidad no era porque él quisiera saber la verdad de las cosas, porque ya sabía que en realidad no había nada digno de muerte en él, pero tampoco lo soltaba. Amén. Y aquí lo que nos muestra Lucas es que la verdadera intención de Félix era que esperaba soborno. Esperaba que Saulo lo sobornara para que lo soltara. Amén. Porque tristemente, por eso fue que se asustó cuando Saulo le hablaba de la justicia y del dominio propio. Amén. Porque sus intenciones eran que eran malas, su corazón era perverso, era malo. Amén. Porque en realidad no le importaba la justicia, lo que le importaban eran otras. Y tristemente, hoy eso ocurre en muchos gobernantes. Hoy eso ocurre en muchos jueces y en muchas personas que lo único que les importa es el beneficio que pueden obtener de su puesto y de su cargo, y no la justicia, y no hacer el bien, y no gobernar bien. Amén. El 27 termina diciendo, cuando se cumplieron 2 años, Félix recibió como sucedor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó encadenado a Saulo. Fíjense bien. Lo que quiere decir aquí que Félix pudo haber liberado a Saulo. Una vez que ya su tiempo de juez pasaba y venía su reemplazo, él divinamente podía haberlo liberado porque no halló en él cosa digna de juicio o de muerte. Pero una vez más le pudo más el deseo de adular a los judíos, y entonces decidió dejarlo preso y entregárselo al siguiente gobernador. Amén. Vamos a parar allí. Mis hermanos,